Buenos días a todos. Soy Víctor Martínez, responsable de las soluciones de software de materia de compliance de Lefebvre. Y en primer lugar, como no, pues os quiero agradecer a todos vuestra asistencia hoy en este webinar ISO 37301 versus 19600, las principales claves de la nueva norma de gestión de compliance. Un webinar, un evento coorganizado por AENOR, principal empresa certificadora en España, y por Lefebvre, líder en sistemas, en software de gestión de compliance. Seguro que muchos de vosotros, incluso nos hemos visto, sois usuarios o clientes de la plataforma Centinela de Lefebvre, que es la plataforma donde alojamos nuestros productos de compliance, materia penal, protección de datos o tributario. Bien, pues como todos sabéis, recientemente se ha publicado esta ISO 37301 como el primer estándar mundial de compliance transversal certificable. Ya está siendo traducida o ya ha sido traducida al español y está disponible en el catálogo de normas como la UNE ISO 37301. Para hablar de todo esto, nos van a acompañar tres ponentes. Tenemos con nosotros a Mayrata Conesa. Mayrata es licenciada en Derecho y máster en Garantías Penales y Delitos Socioeconómicos por la Universidad de Valencia. Durante años ha compatibilizado el ejercicio de la abogacía con labores de consultoría y auditoría y desde 2016 trabaja como auditora en AENOR. Está centrada en las auditorías de sistemas de gestión de compliance, penal, antisoborno y tributario. Actualmente ocupa el puesto de gerente de compliance en AENOR. Buenos días, Mayrata, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Víctor. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento y muchas gracias a todos los asistentes por su tiempo y por las preguntas que van a permitirnos contar todas estas novedades. Gracias, Mayrata. En segundo lugar, contamos con Javier Martín. Javier Martín es socio director de IDEO Legal y catedrático de Derecho Financiero y Tributario por la Universidad Complutense de Madrid. Javier es autor de numerosos libros sobre esta materia y además Javier Martín es el presidente del subcomité técnico que elaboró en su momento la norma UNE 19602 de buenas prácticas tributarias. Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Pues nada, muy buenos días, Víctor. Como siempre, agradecer a Lefebvre, a AENOR, esta invitación para estar hoy con todos vosotros. Y bueno, por el número de participantes en esta webinar, se pone de manifiesto que en contra de lo que hace a lo mejor 2 o 3 años hemos comentado en alguna ocasión, las normas ya no son, las normas de sistemas de gestión no solamente son las grandes desconfías, todo lo contrario, sino que hay un interés por aplicarlas de forma efectiva y esperemos que lógicamente nuestras aportaciones pues sirvan para todos ellos que nos están ahora mismo escuchando. Muchas gracias. Seguro que sí, Javier. Y también contamos con Juan Novillo Hofner. Juan es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado prácticamente su carrera profesional en AENOR, donde se incorpora en 1998. Ha tenido diferentes responsabilidades en AENOR e incluso ha trabajado en Chile, ¿verdad? En la sede de AENOR en Santiago de Chile. Actualmente desarrolla su actividad profesional dentro de la dirección de ventas como responsable de desarrollo del negocio de productos de sostenibilidad. Hablamos de productos de medio ambiente, compliance, economía circular, plásticos reciclados, verificación de memorias de información no financiera, etcétera. ¿Cómo estás, Juan? El micro, Juan. Ahora sí. Buenos días a todos. Disculpad. Buenos días a todos. Encantado de estar aquí. Agradecer a Lefebvre la invitación y poder en la medida de lo posible los ponentes trasladar valor añadido, valor agregado a todos ustedes y con nuestras respuestas. Y bueno, indicar que el chat está abierto, ¿no? Si no me corriges, Víctor.
y que, aunque hemos recogido todas las preguntas que nos han ido lanzando en la suscripción, estamos abiertas a responder cualquier otra pregunta que se produzca durante el webinar. Y si no nos da tiempo, seguramente, Víctor, pues las contestaremos una a una, ¿verdad? Eso es, Juan, muchas gracias. Efectivamente, yo creo que muchos de vosotros sí que conocéis la estructura de este webinar. Como sabéis, os hemos planteado, ¿no? Os hemos dado la oportunidad de que nos plantearais una serie de preguntas. Las tenemos recopiladas y estructuradas por bloques y vamos a entrar en cada una de ellas. Pero como decía Juan, también tenéis la oportunidad de, durante la sesión, si surge algún tipo de duda, alguna pregunta que nos queréis hacer, tenéis abierto ese chat. Os invito a que nos hagáis esas preguntas dirigiéndolas a organizador, ¿vale? Hay varias opciones. Por favor, hacer las preguntas a organizador para que también las vayamos recopilando, de alguna manera recopilando, a ver si hay alguna que es repetida o no. Y la intención que tenemos es reservar también unos últimos minutos en este webinar para contestar esas preguntas que hayan podido surgir durante la sesión. Me vais a permitir, antes de dar paso a este bloque de preguntas y dar pasos a los importantes, que son los ponentes de hoy, hablar o dar un par de pinceladas, ¿no? En mi presentación hablaba de esta ISO como una ISO de categoría mundial y lo hacía porque ha sido ya aprobada por cerca de 60 países y establece los requisitos para implantar un sistema de compliance en una organización, podemos decir, de cualquier sector de actividad y de manera transversal, independientemente de su tamaño. En segundo lugar, echando un poco la mirada atrás, y como bien conocéis todos, la primera norma en materia de compliance que tuvimos es la ISO 19600 de sistemas de compliance que se publicó en 2014 y que en términos generales yo creo que estamos de acuerdo que lo que hizo fue establecer una serie de recomendaciones, ¿no? Ahora la sustituye norma ISO 37301 que va un paso más allá y establece una serie de requisitos que permiten a las organizaciones demostrar su compromiso de cumplir y su capacidad para reducir al máximo los riesgos en materia de compliance a través de una certificación por una tercera independiente. Podemos decir, de alguna manera, que esta UNE ISO 37301 lo que hace es actualizar, ¿no? Dar una versión más actualizada, defendiendo más claramente la responsabilidad de la función compliance. Y además me vais a permitir, y seguro que los ponentes están de acuerdo y hablan también sobre ello, de alguna manera esta ISO impulsa el canal de denuncias como un aspecto relevante, una herramienta a tener muy en cuenta para el control y la generación de una cultura de compliance. Bien, pues hecho este breve preámbulo y vamos a comenzar, como os decía, con estos bloques de preguntas. Os recuerdo el tema del chat, que podéis lanzar preguntas al organizador. Y bueno, pues para este primer bloque de preguntas vamos a empezar con Mayrata. Y yo creo que lo suyo es que nos situemos un poco, ¿no? Entonces, yo creo que lo que toca es, bueno, preguntarte si nos puedes poner en contexto dónde se encuentran actualmente las normas de compliance, ¿no? Yo he citado alguna más aparte de esta ISO. ¿Y qué normas de compliance están en vigor actualmente? Pues un poquito para situarnos, ¿no? Actualmente, y como bien has dicho, de forma muy reciente, contamos ya con 4 normas de compliance. Las 2 primeras, que son del año 2017, son la UNE, de carácter nacional, la UNE 19601, que es la norma de sistemas de compliance penal. Como todos sabréis, pues es un poco la que abrió, ¿no? esta serie normativa relacionada con compliance y que está basada que tiene en consideración todo lo contemplado en el artículo 31 bis de nuestro Código Penal. Ese mismo año aparece también la UNE ISO 37001, sistemas de gestión antisoborno, que es la primera, además, de índole también de relevancia internacional, reconocida pues fuera de nuestras fronteras y con el foco puesto en la corrupción y el soborno como fenómenos que son de carácter internacional. En 2019 llegó la UNE 19602, otra vez de ámbito nacional, sistemas de gestión de compliance tributario, con ese foco más en la parte fiscal, con el foco tributario. Y, como indicabas, desde el 1 de junio contamos con la versión española de la UNE ISO 37301 como norma más transversal, norma más paraguas, de la que iremos hablando,
con este enfoque a sistemas de gestión de compliance, digamos, ya sin apellido, ¿no? Es decir, hasta ahora veníamos arrastrando el apellido penal, antisoborno, tributario, ahora ya vamos a una norma muchísimo más amplia. Añadir también que, aunque estas son las soluciones de las que disponemos actualmente, sigue habiendo o está habiendo muchísima actividad, ¿no?, a nivel de normalización, con lo cual yo creo que antes de que finalice el año aún tendremos alguna cuestión más, alguna solución más en temas de compliance que será importante. Y Mayrata, todas estas normas que nos has ido ahora citando, ¿pueden ser certificadas de manera conjunta o ha de ser de manera individual? Claro, nosotros lo que consideramos es que al final deben ser soluciones a integrar, ¿no? Es decir, al final comparten una serie de requisitos, o tienen una serie de requisitos comunes que sobre todo pues tienen que ver con el liderazgo y con la propia función de compliance, ¿no?, aparte de algunos otros requisitos, con lo cual lo que nosotros encontramos sobre todo es que las organizaciones abordan estos procesos de manera conjunta, especialmente cuando se aborda la certificación del compliance penal y el compliance antisoborno, ¿no? Es decir, estas que ya tienen un poquito más de histórico, porque las dos son de 2017, la mayoría de organizaciones que nosotros estamos certificando las han integrado desde el inicio. Quizá la de compliance tributario no se ha integrado con tanta facilidad, quizá porque tiene un ámbito mucho más reducido respecto a lo que plantea, por ejemplo, el compliance penal o antisoborno, que toca más aspectos de la organización. Y ahora el reto viene un poquito con este sistema de gestión de compliance más global, ¿no?, que yo creo que casa perfectamente, ¿no?, como solución integradora con los elementos o con los avances que ya tienen las organizaciones en materia de compliance. Y seguro que bueno, pues algunos de los asistentes que están hoy pertenecen a organizaciones que están pensando a lo mejor salir a operar fuera de España. ¿Crees que las empresas que quieran salir fuera de España, el estar certificadas en este tipo de normas, les puede ayudar? Pues nuestra experiencia también es que los grupos empresariales o las empresas que ya tienen presencia afuera, ¿no?, han abordado de inicio sobre todo la ISO 37001, los sistemas de gestión antisoborno, ¿no?, porque, como comentábamos, tiene ese reconocimiento, ¿no?, fuera de nuestras fronteras, y porque especialmente nosotros percibimos, ¿no?, que sobre todo en Latinoamérica, pues está teniendo una demanda importante y está siendo muy interesante para las empresas de nuestro país que tienen presencia allí, ¿no? A lo mejor aquí sí que se está abordando de manera integrada con compliance penal y fuera de nuestras fronteras más orientado especialmente a la parte antisoborno. Y en este sentido, Juan, y además mencionaba Mayrata Latinoamérica, donde tú has tenido experiencia, ¿sabes si fuera de España se está solicitando como un requisito específico para participar en licitaciones públicas el estar certificados en alguna norma de compliance? Sí, un poco a raíz de lo que comenta Mayrata, efectivamente en Latinoamérica el mercado es más sensible a la certificación antisoborno. La certificación antisoborno se ve reflejada esta sensibilidad en el ámbito más público, es decir, es en el ámbito público donde empezamos a observar en los pliegos técnicos que nos llegan a nuestras manos por parte de las administraciones públicas latinoamericanas, empezamos a observar que sí existe esta referencia de certificación, al igual que históricamente ha existido en muchas otras certificaciones. Estoy hablando de prevención de riesgos laborales, estoy hablando de medio ambiente. Es decir, a medida que van emergiendo temáticas, grandes temáticas internacionales, grandes preocupaciones internacionales en un ámbito, estas finalmente acaban concretándose o sustanciándose en preocupaciones concretas de las administraciones públicas de una manera concreta y lo acaban sustanciando en esos pliegos de condiciones técnicas. Pero repito, sí mencionar la 37.000, sí mencionar el tema de antisoborno y sobre todo en el ámbito Latinoamérica. Muy bien. Mayrata, sí que te quería preguntar pues una cuestión que seguro que muchos de los que nos están viendo ahora mismo se están preguntando, ¿no? ¿Cuál crees que es la primera cuestión, ¿no?, que tiene que valorar una organización para plantearse implantar un sistema de compliance de gestión según esta UNE ISO 37301?
Pues yo creo que una de las dificultades, entre comillas, ¿no?, que presenta esta norma es que, como hemos comentado, es una norma muy paraguas, es una norma que habla de cumplimiento en sentido muy amplio. Entonces yo creo que la primera cuestión que tiene que abordar una organización es el alcance, ¿no?, que va a dar a su sistema de gestión de compliance. Fíjate que la propia norma, yo creo que un poco consciente, ¿no?, de la dificultad que podía ser delimitar ese alcance, admite, o ya parte de la idea de que se debe hacer una delimitación tanto del alcance geográfico, es decir, asume que quizá una organización que tiene a lo mejor presencia en distintos países no pueda abarcar todas las geografías en una primera implantación del sistema, y también admite limitaciones de alcance en cuanto a unidades organizativas. Con lo cual, yo creo que lo primero que nos tenemos que plantear es cuál es el alcance que vamos a dar a este sistema de gestión de compliance. Podemos abordar la total organización, podemos ir a una serie de unidades, podemos ir a una serie de geografías, porque una vez delimitado esto tenemos que tener en cuenta que quedarán bajo el paraguas del sistema de gestión todas aquellas obligaciones más relevantes que tenga la organización en esa geografía o en esa unidad organizativa, ¿no? Que luego es un tema en las obligaciones de compliance, que es una de las definiciones más potentes que tiene esta norma, en la que yo creo que volveremos para recalcar, ¿no?, qué está o qué espera esta norma que entendamos por obligación de compliance, ¿no? Con lo cual yo creo que delimitar el alcance y quizá a lo mejor no pretender abarcar toda la gestión de compliance de inicio, sobre todo en aquellas organizaciones que quizá no tienen todavía ese nivel de madurez, puede ser importante para empezar a dar pasos que se pueden ir consolidando sucesivamente con ampliaciones de ese alcance inicial. En este sentido, ¿cuál consideras tú que serían los pilares principales de un sistema de compliance? Yo creo que, como en cualquier modelo de compliance, el pilar fundamental o el que tiene que ser el arranque es ese liderazgo y compromiso del órgano de gobierno, ¿no? Es decir, estas normas han puesto muchísima relevancia, y esta es una de las evoluciones que vemos respecto también a la 19.600 a la que tú hacías referencia, es el papel que juega el órgano de gobierno, ¿no? Ya no la alta dirección, ya no el nivel más ejecutivo, sino a nivel estrategia, ¿no? Es decir, la organización lo primero es que tiene que estar convencida desde su más alto nivel de apostar por el compliance, por el cumplimiento, por la gestión, no tanto por cumplir, sino por la gestión del cumplimiento, ¿no?, que es muy importante. Entonces, ese creo que es un pilar. Es otro pilar fundamental que parte de ahí la cultura. Es decir, yo creo que vamos hacia modelos que tienen que conseguir, ¿no?, impregnar de una cultura de cumplimiento toda la organización. Y, por supuesto, en esta norma pues vamos a tener que trabajar mucho, identificar las obligaciones principales, evaluar adecuadamente sus riesgos y establecer a partir de ahí los adecuados mecanismos de control y de comunicación para favorecer que el sistema pueda desarrollarse adecuadamente. Pero, como te digo, yo creo que los dos puntos de partida tienen que ser ese liderazgo, ese impulso desde el órgano de gobierno y esa creación de cultura de compliance que al final pues tendrá que apoyarse sobre comunicación, formación, generación de sensibilidad, comportamientos ejemplares, ¿no? Todo eso es lo que tiene que un poco ir sentando las bases. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, Javier, te quería preguntar, siguiendo un poco esta línea de cuestiones, entiendo que, bueno, pues que hay organizaciones que están planteándose, ¿no?, el implantar un sistema de compliance, incluso su certificación, ¿no? Y una de las preguntas que nos hacían era bastante directa, ¿no? Nos dicen que cuáles son las ventajas de la certificación de compliance y qué beneficios aporta a una organización. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que esto no es una obligación más. Muchas veces cuando se habla de compliance a las empresas piensan que esto es una obligación más y que cuesta dinero, etcétera, etcétera. Ventajas. La primera, en el ámbito penal está claro que el 31 bis del Código Penal establece una causa de exoneración de responsabilidad si la empresa cuenta con un sistema de gestión y además puede justificar que lo está aplicando de forma efectiva. Esa segunda pata de la aplicación de forma efectiva, pues lo da lógicamente la certificación por parte de un tercero independiente, una entidad de certificación. Esa entidad de certificación, esa validación significa que en el supuesto de que exista una infracción penal, pues prácticamente ya está santificado. Bueno, hay una circular de la Fiscalía General del Estado donde pone de manifiesto que lógicamente que es un indicio.
pero es obvio que se tienen en cuenta y de hecho a los que nos están escuchando, pues me remito a un artículo de Vicente Magro en una de las revistas del Lefebvre de hace prácticamente un mes, donde viene a reconocer la eficacia de la certificación y la validez fundamentalmente de aplicar tanto la 19.601 como la 19.602. Eso es lo primero, es decir, eficacia, pues claro que tiene, a efectos penales, a efectos tributarios, pues lógicamente pone de manifiesto que se está aplicando una interpretación razonable de la norma y por tanto también la empresa o la organización quedaría exenta de responsabilidad. En tercer lugar, y habéis hablado de contratación pública, bueno, la actual ley de contratos del sector público español, efectivamente, pues da validez a esas certificaciones de conformidad con determinadas normas, que no solamente en Latinoamérica, es que ya lo tenemos en nuestro país. Si uno ve pues, muchos de los pliegos de condiciones que se publican en el portal de contrato del sector público, uno se da cuenta efectivamente de que ya se están exigiendo determinadas certificaciones. Por tanto, eso es una validez sumamente importante y además mucho más con lo que tenemos encima con los fondos europeos, ¿no? Es decir, la contratación pública va a tener un desarrollo impresionante en los años más cercanos y para eso es necesario que podamos acreditar que las cosas las hacemos bien. Pero un tema que yo quisiera poner encima de la mesa es que la certificación es muy importante, pero con carácter previo tenemos que tener implantado un sistema de gestión. Y un sistema de gestión que una vez que lo tengamos implantado, por ejemplo, tú y yo colaboramos en el Centinela Tributario de forma conjunta, obviamente, una vez lo fundamental no es la certificación, lo fundamental es que implantemos de forma efectiva ese sistema de gestión que pueda ser certificado. Y evidentemente esto lo que significa es, como decía Marieta, es que tenemos que cambiar fundamentalmente la forma, lo que es la cultura, la norma que estamos hoy comentando tiene efectivamente varios pilares y uno de ellos es la cultura de cumplimiento. Y la cuestión está, y también ha salido, ¿puedo aplicar directamente esta norma? Sí, la puedo aplicar directamente, es una norma que es certificable, porque lo que trata esta norma es que se pueda de alguna manera certificar todo un sistema de gestión con que cuenta la empresa, donde habrá una pata penal, otra pata tributaria, otra pata de medio ambiente, otra pata de protección de datos, etcétera, 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 que puedan compartir todas ellas un canal de denuncia. Y en ese sentido, todos conocéis que hay una directiva comunitaria que está pendiente de transponer en nuestro país, que de hecho vence el plazo de transposición el 17 de diciembre de este año, donde obliga a muchísimas empresas, y no solo a las grandes, tener que implantar un canal de denuncia. Pues está claro, o por lo menos yo así lo percibo, que las ventajas son muchas. Pero una cosa que te quiero comentar, Javier, y yo creo que lo hemos comentado también en alguna ocasión, ¿tú crees que los empresarios en general están preparados desde un punto de vista de madurez y de conciencia para implementar esta 37.301? ¿O por el contrario, como en ocasiones yo he percibido, piensan que esto es solo para unos pocos, solo para los grandes? Vamos a ver, una empresa, no te digo una pyme, pero desde luego una pyme, pues ¿qué debería implantar? Pues una pyme debería implantar, desde luego, un sistema de gestión de riesgos penales y tributarios, eso es evidente. Cuando hablo de una pyme no me refiero solamente a una sociedad limitada, sino también a un autónomo. Pero una empresa media, pues claro que tiene que optar por un sistema de gestión, porque es que si no, o opta o la echan del mercado. Ten en cuenta que a partir de la reforma del Código Penal, donde se incorporó el 31 bis, esto ha significado un auténtico choque de trenes. De hecho, cuando uno ve la primera circular de la Fiscalía General del Estado, los propios fiscales reconocen que esto es un cambio de paradigma en el sistema que teníamos implantado en nuestro país hasta ahora. En nuestro país, normas, bueno, todo lo que son los sistemas continentales,
normas de carácter obligatorio y si hay un incumplimiento de esas normas, automáticamente una sanción. Bueno, pues, ¿por qué es un choque de trenes? Porque significa que de la noche a la mañana normas de carácter voluntario van a producir efectos de exoneración de responsabilidad. Ojo, de responsabilidad penal, tributaria, medio ambiente, protección de datos. Es que el campo es sumamente amplio. Como decía Mayrata, obviamente lo que se tiene que plantear esa empresa es dónde tengo mis riesgos, cuáles son mis riesgos que tengo que evaluar y que tener muy presente y, lógicamente, diseñar un sistema de gestión pues común a todos esos riesgos. Muy bien. Nada, comentaros y agradeceros. Están llegando preguntas al chat. Os animo a que lo sigáis haciendo y las vamos, como digo, recopilando y bueno, pues un poquitín antes de acabar un poco la jornada pasaremos a ellas. En ese sentido, además veo alguna que ya está relacionada con lo que te voy a apuntar ahora, Mayrata. Sí que la gente, ¿no?, nos pregunta un poco por la convivencia de estas diferentes normas, ¿no? Concretando, por ejemplo, ¿qué diferencia real hay entre la ISO 19600 y la ISO 37301? E incluso nos apuntan con la ISO 9000. Vale. Pues mira, si quieres, hablamos primero entre la 19600 y la 37301. Bueno, como sabéis, la ISO 19600 era una guía, es decir, era una norma que no establecía requisitos, nos daba directrices, nos orientaba y que además ha quedado anulada, es decir, desaparece con la aparición o con la publicación de la 37301. ¿Por qué? Porque la 37301 lo que ha hecho es ha recogido lo mejor que tenía la 19600 y la propia norma se estructura en un primer apartado de requisitos, es decir, donde están los requerimientos que la convierten en norma certificable, pero tiene también una segunda parte muy interesante que recoge ese espíritu de guía que tenía la 19600 y que contiene una serie de directrices que la propia norma indica que no son obligatorias, pero que sí que pueden ayudarnos a interpretar o a trabajar mejor con los requerimientos que se contienen en la primera parte. Con lo cual, la ISO 19600 desaparece como tal o ha desaparecido como tal y nos quedamos en el marco de la 37301. Principales diferencias. Yo creo que hay 3 puntos concretos que merece la pena resaltar, ¿no? Por un lado, el concepto de obligación de compliance que hemos hecho referencia antes, que en esta norma, en la ISO 37301, nos dice clarísimamente que por obligación de compliance se entiende todo aquello, no solo que supone una obligación para la organización porque viene derivado de una obligación legal, normativa, sino también todos aquellos compromisos que la organización ha adquirido de manera voluntaria. Es decir, refunde un poco 2 conceptos que tenía la 19600 y entiende que como obligación se considera tanto aquello que viene impuesto por un marco normativo como aquello que la propia organización se haya comprometido, bien vía normativa interna, bien vía un acuerdo contractual, etcétera. Con lo cual es un concepto de obligación de compliance en sentido amplio. Otra cuestión relevante que las diferencia, que esta norma 37301 hace mucho más hincapié en la parte del liderazgo que hemos comentado. Introduce al órgano de gobierno, que no aparecía en la 19600, y modifica la ubicación, es decir, la 19600 hacía una referencia a cultura de compliance como elemento de apoyo, sin embargo, la 37301, la cultura de compliance la sitúa en el apartado del liderazgo, es decir, le da un valor, ¿no? La coloca en una posición mucho más predominante. Presencia de órgano de gobierno y esa necesidad de la cultura de compliance. Y luego, lógicamente, la 19600 no hacía alusión al canal de denuncias y, sin embargo, ya aparece en esta norma 37301, ¿no? Luego hay también alguna referencia más pequeña, por ejemplo, esta nueva norma hace referencia a los procesos de empleo y contratación de trabajadores también para hacer hincapié en la importancia, ¿no?, desde la selección y la contratación de miembros de la organización, los procesos adecuados de diligencia de vida y de puesta en conocimiento de las cuestiones relevantes de compliance, que tampoco aparecían en la 19600, ¿no? Con lo cual yo creo que ha cogido lo mejor que dejó la 19600, pero lógicamente en los años que ha pasado pues ha podido reforzar con elementos importantes.
Respecto a la ISO 9000, yo creo que las diferencias son notables, ¿no? Creo que estamos hablando un poquito de escenarios diferentes y que yo creo que al final en el marco del compliance debemos regirnos por lo que indica la 37301. Mira, voy a aprovechar porque yo lo viene al hilo, permitirme leer lo que esto es directamente en el chat. Me preguntan, yo insisto que es un poco lo que estamos contando ahora mismo, me dicen, ¿qué es más interesante? ¿Certificarse en la UNE 19601 o en la ISO 37301? Yo creo que esta es de esas preguntas que no tienen una única respuesta, ¿no? Yo creo que lógicamente va a depender de las necesidades de la... Yo en este sentido creo un poco en la línea de lo que apuntaba Javier, ¿no? Yo creo que el modelo penal, los requerimientos que tiene la UNE 19601 no los vamos a encontrar en la 37301. Pensar que estamos hablando de una norma internacional mucho más paraguas que no conoce nuestro código penal. Con lo cual yo creo que el modelo penal está avalado por la 19.601, que recoge frases literales del 31 bis y que está, desde mi punto de vista, muy bien estructurada para construir ese modelo de prevención de delitos, ¿no? Sin embargo, la 37.301 sería añadir una capa más, ¿no? Que además se va a salir con mucho, ¿no? de contemplar únicamente los ilícitos penales y se va a mover en el campo también de otras muchas obligaciones que tienen las organizaciones. Muy bien, pues voy a aprovechar, Mareta, de preguntar también una pregunta que tenía yo aquí preparada, pero es que además veo que en el chat de alguna manera nos siguen preguntando sobre ello. Nos preguntan si la certificación de la ISO 37301 se puede obtener por áreas o sectores de una organización o es mandatorio certificar toda la empresa. Claro, esto es un poquito lo que hemos comentado, ¿no? La importancia de ese alcance y la posibilidad que se abre con esta norma de certificar unidades organizativas, ¿no? Es decir, la propia norma ya hace referencia a que hay que delimitar en ese alcance bien las geografías que las hemos mencionado o bien las propias unidades organizativas. Sobre todo por lo que decíamos, ¿no? Por la complejidad de poder a lo mejor dar respuesta a todas las obligaciones de compliance que tiene una organización, puede a lo mejor poner el foco en aquellas que son más relevantes, en aquellas donde tiene un riesgo mayor, ¿no? de exposición si se produce algún incumplimiento, con lo cual cabe ese enfoque a unidades organizativas concretas. Así quedaría luego también lógicamente reflejado en el certificado. Perdona, me salgo un poco del guión, señor moderador. No, adelante, Juan, eso se trata. Sí, has hecho referencia, es que es un tema súper importante porque has comentado el tema en el ámbito de la 37.301. Comentas precisamente que sí se puede hacer una delimitación, una perimetración del alcance, tanto a nivel territorial, geográfico, como unidades organizativas, pero esto bajo una premisa, y la has citado, pero me gustaría que la explicaras un poco más si es posible. Has citado esta delimitación de alcance, pero bajo una premisa de aquellos ámbitos que sean relevantes de cumplimiento en ese ámbito geográfico y en esa estructura organizativa, ¿no? Yo creo que este es un tema que no es menor, ¿no? Para no tener esos alcances un poco extraños, ¿no? Que dices, oye, en un país te limitas el alcance de una área organizativa, sin embargo, cuando vas a evaluar qué alcance tiene de ámbito normativo, pues queda un poco insustancial, ¿no? Mayrata, no sé si puedes profundizar, yo creo que es interesante. Yo te agradezco la intervención, Juan. Yo creo que, además también lo ha apuntado Javier, ¿no? Al final es fundamental, ¿no? Que no perdamos de vista que tienen que quedar bajo el paraguas del sistema de gestión de compliance todas las obligaciones relevantes para una organización, ¿no? Yo creo que haríamos flaco favor, no sé si los demás ponentes estáis de acuerdo, haríamos flaco favor si esto se convierte en una certificación de pequeños alcances de 3 obligaciones, ¿no? La idea es que esto además tiene unos requerimientos en cuanto a estructura, de función de compliance, de esfuerzo de liderazgo, de esfuerzo de compromiso, que lo que tienen sentido es en una visión bastante transversal de las obligaciones, ¿no? Lógicamente, cada organización tendrá con el ejercicio de evaluación de riesgos que delimitar aquellos que son relevantes y que la propia ejercicio dará, ¿no? Dará razón de por qué se han considerado unas y no otras. Mayrata, esa evaluación de riesgos de cumplimiento es un poco la que debe ir rankeando y al final haciendo el perímetro de qué es lo importante, qué no puede escaparse dentro de ese ámbito de compliance, porque si no se desnaturaliza.
quedaría una certificación desnaturalizada y desprovista de eso que queremos buscar, ¿no? de esa cultura de compliance. Totalmente de acuerdo, efectivamente. Yo creo que Javier, no sé, me gustaría también oír en esto, pero creo que vamos a estar de acuerdo todos. Y bueno, si me permitís, vamos a poner un ejemplo. Vamos a olvidarnos de la 19.601, de la 2 y del resto. Y nos vamos a centrar en una empresa que se dedica a tratamientos de medicina estética. Entonces, esa empresa, como todos sabemos, pues cuando te vas a aplicar un tratamiento de medicina estética, lo primero es que te hacen firmar un montón de documentos donde tú reconoces que, bueno, que esto, que lo otro, que no sé qué, vamos, prácticamente que responsabilidad por parte de la clínica no hay ninguna. Y después sabemos perfectamente que hay riesgos. ¿Qué es lo que tiene que hacer una clínica de medicina estética? Pues implantar la 37.301 y se dota de un sistema de compliance específico para su sector de actividad. ¿Qué quiere esa clínica de medicina estética? Pues lógicamente cumplir también la pata penal o la pata tributaria o protección de datos, lo que quiera, pues lo puede perfectamente hacer. El paraguas se lo da la 37.301. Una cosa importante que no lo hemos comentado, la 19.601 y la 19.602 siguen la estructura de alto nivel de ISO, exactamente igual que la 37.301. Por tanto, que aporta cosas, la 37.301 sí, pero pongo mucho hincapié en lo que ha dicho Mayrata. Esto es una norma paraguas. Por tanto, el ejemplo de la clínica de medicina estética creo que es bastante útil. Es decir, puedo perfectamente establecer mi propio sistema de compliance que pueda ser certificado con la 37.301 partiendo de esos pilares básicos que se han planteado, ya sea el liderazgo de la alta dirección, lo que es lógicamente es la cultura de cumplimiento de toda la organización y el canal de denuncia. Muy bien, pues creo que puedo afirmar que entre nuestros asistentes claramente hay organizaciones que están pensando en operar fuera de España, porque tenemos una nueva pregunta en ese sentido. Así que te la voy a trasladar a ti, Juan. Nos preguntan qué norma, ahora que hemos citado varias, ¿verdad? ¿Qué norma crees que sería más interesante certificar para aquellas empresas que quieren operar fuera de España o que incluso ya lo están haciendo? Vale, bueno, la motivación de certificación, cada cliente la va a tener, va a ser un input que le va a venir por parte o bien del área donde va a operar, o bien de los clientes a los que va a atender, y también de ese análisis interno que haga de su contexto de procesos y de gestión de compliance, ¿no? En cualquier caso, entendemos que la norma de la 37.001 es la norma de referencia. El ámbito anglosajón es el ámbito que ha liderado más el ámbito de esta prevención y, por lo tanto, creemos que esta es la norma bandera, la norma que debería salir fuera, porque además es un lenguaje muy común entre todos los países y entre todas las organizaciones que desarrollan la actividad de comercio, ¿no? Evidentemente, ese paraguas de la 37.001 es un paraguas que tiene unas ciertas limitaciones, es un paraguas que está limitado al ámbito de la lucha contra el soborno, etcétera, y en la medida de lo posible deberían caminar ya hacia un 37.301, hacia un sistema de gestión, una visión un poco más holística, una visión cumplidora en cualquiera de los ámbitos, como decía Mayrata, en cualquiera de los ámbitos de cumplimiento, bien sea legal o bien sea de compromisos que adquiere la propia compañía, porque además en esos ámbitos de relacionamiento comercial van a aparecer dentro del compliance el cumplimiento de esos compromisos comerciales, ¿no? De esos compromisos que se materializan en acuerdos, en contratos, en licitaciones, etcétera. Eso creo que, Mayrata, no sé si estarías un poco por ahí o... Sí, yo creo que como bien adelantaba Juan, al final, lógicamente, el tema del antisoborno, ¿no? La norma 37.001 es una norma que tiene muchísimo peso a nivel internacional, ¿no? Estamos hablando de algo que en cualquier ordenamiento se reconoce, ¿no? como conducta inadecuada, como conductas inadecuadas.
Y ahora el reto es un poquito qué sucede con esta 37.301, ¿no? Que nace con esta vocación internacional y que, bueno, de momento lo que está generando sobre todo pues es muchas preguntas, ¿no? sobre cómo enfocar ya un sistema de gestión de compliance más integral. Bien, pues siguiendo un poco esta línea internacional, le quiero preguntar a Javier, y se la quiero preguntar a él porque esta pregunta a mí ya me la han hecho en un par de ocasiones, pues cuando hemos hecho demostraciones de nuestro compliance tributario, ¿verdad? Y creo que en su momento se lo trasladé a Javier, y es sobre la necesidad o no de implantar un programa específico de compliance para una organización que está en España, pero que la matriz ya cuenta con uno a nivel global. Bueno, vamos a ver, sí, el caso de la española, estamos ante una filial española que depende de una matriz internacional, pues lógicamente los sistemas de compliance a nivel internacional, o sea, actualmente la 37.301, lo que tiene que hacer la matriz extranjera es lógicamente obligar a las filiales a aplicar un sistema de compliance similar al que tiene la matriz. Y al contrario, exactamente igual. Si es el caso de una multinacional española que tiene un sistema de compliance, bien ya sea la 19.601, la 2 o la antisoborno, etcétera, pues lo que lógicamente pues tiene que exigir a las filiales obviamente que apliquen su mismo sistema de gestión. Yo lo que quiero hacer mucho hincapié y la línea también que nos han planteado algunos clientes en su momento es que tenemos que adecuar lógicamente nuestro sistema de compliance a la realidad de la organización. Por tanto, tiene muchísima importancia ese primer apartado del contexto de la organización. Igual que el análisis de riesgo. Por ejemplo, una empresa que no se dedica al sector de hidrocarburos, pues no tiene que tener, lógicamente, una gestión de riesgo de impuestos especiales, porque no tiene ningún tipo de sentido. Una empresa que no tenga ninguna posibilidad de tener un sistema de compliance en cuanto al soborno, pues tampoco sería necesario. Es decir, que en cada momento, en ese contexto de la organización, es lo que nos sirve para delimitar nuestros riesgos. Si una empresa española pues tiene filiales en el extranjero con quien realiza continuamente operaciones vinculadas, pues lógicamente tiene que tener un sistema de control de riesgo muy exhaustivo respecto de esas operaciones vinculadas para evitar, lógicamente, contingencias fiscales, ya sea en España o ya sea fuera de España. Y fundamentalmente os recuerdo a todos que la famosa tributación mínima que el G7 ha aprobado y que la OCDE pues va a poner negro sobre blanco prácticamente en el mes de julio. Esto significa que hay que tener un sistema de compliance perfectamente delimitado porque ahí habrá que cumplir unas obligaciones adicionales a raíz de que esto entre en vigor. Muy bien, pues yo creo que hemos hecho un amplio recorrido. No sé si Juan ibas a apuntar algo, perdona. Sí, Víctor, quería hacer un comentario a raíz de la intervención de Javier, que me parece muy interesante lo que ha comentado Javier, el contexto, ¿no? Es decir, nosotros siempre hemos dicho que cuando una compañía tiene que abordar la implantación de un sistema de gestión, del tipo que fuere, bien sea de calidad, de medio ambiente, de prevención, de compliance, del tipo que fuere, siempre hemos, los técnicos de certificación, siempre hemos comentado la relevancia de hacer un traje a medida, es decir, de hacer un traje que realmente se ajuste a las necesidades de ese cliente y a la naturaleza de su negocio y de su situación de riesgo, de sus relaciones comerciales, etcétera, etcétera. Es decir, al final, los sistemas de gestión en términos generales son herramientas que ayudan a las compañías, ayudan en la gestión de temas relevantes a las compañías, pero tienen que estar bien diseñados, porque de lo contrario, ese ejercicio de ayuda puede convertirse en ocasiones en una rémora o en una gestión muy administrativa, que no está ajustándose a las verdaderas necesidades de la compañía. Entonces, por eso es importante
las normas así lo transfieren, todas las normas de sistemas de gestión así lo enuncian. Es muy importante esa contextualización y esa adecuación de las aplicaciones a esa empresa en particular. Ni siquiera un segmento por tamaño, ni siquiera a un sector de actividad económica. No, la realidad del diseño del sistema de gestión tiene que adecuarse literalmente a la especificidad de esa empresa, sabiendo evidentemente que va a compartir estructuras comunes, criterios comunes, de que todo va a ser común, pero desde la especificidad de la empresa. Eso es lo que yo creo que lo que va a ayudar a la empresa, porque de lo contrario, yo lo suelo hacer en la equivalencia, Víctor, cuando vas a un sastre y te hace un traje y te pone, yo qué sé, te pone la sisa mal, o te pone la manga muy larga o muy corta. Una manga muy larga en tu día a día te va a estorbar en tu trabajo. Pues aquí pasa un poco igual. Si te hacen un sistema de compliance del tipo que fuere y te ponen un copia-pego de una empresa de tu sector, pues te están haciendo un flaco favor. Realmente te están haciendo un flaco favor porque en tu empresa es diferente incluso a la que tienes al lado o a la que te quieres comparar o a la que quieres emular. Tu empresa es diferente. Víctor, Gracias, Juan. Víctor, si me permites un momento. Creo que sí. Aquí el problema está que estamos en nuestro país, estamos importando los anglicismos de una manera tremenda y estamos hablando desde que empezamos con un modelo de compliance, un modelo de compliance, porque de otra cosa se llama así la norma que estamos comentando. Pero una cosa muy importante, compliance es todo, compliance es cumplimiento, pero no cumplimiento normativo en el sentido de que tengo que cumplir con las normas jurídicas de mi país, sino es cumplimiento de una forma de actuación que caracteriza a la organización. Y las organizaciones, como decía Juan, cada una es de su padre y de su madre. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de una forma de hacer las cosas. Por tanto, que no se nos olvide a todos que compliance es cumplimiento. Y cumplimiento no solo de normas jurídicas, que se presume siempre que lo tenemos que hacer, sino cumplimiento de esa forma de hacer las cosas que nos diferencia. En el mercado, y cuando se empezó a hablar de buen gobierno corporativo y de responsabilidad social corporativa y de todo este tipo de cosas, lo único que nos lleva es a una manera distinta, que en el mercado me reconoce a mí, no solamente porque presto un buen servicio, porque tengo un magnífico precio, sino porque tengo una manera de hacer las cosas que va, en definitiva, con los tiempos actuales. Y eso es lo que tenemos todos que mentalizarnos. Pues os agradezco a los dos que pongáis especial énfasis en esta cuestión y bueno, creo que, como bien decías, Javier, hay que mentalizarse, ¿no? Las organizaciones tienen que entender que esto, cada una es distinta y tiene que adaptar sus sistemas a sus necesidades. Bien, pues oye, el tiempo vuela. Sí que creo que es muy interesante dar respuesta a estas preguntas concretas que veo que nos han llegado bastantes al chat. Entonces vamos a dar por cerrado este bloque y vamos a empezar con las preguntas que nos han ido llegando. Pero antes de cerrar, y lo siento, Mayrata, pero tú al principio nos avanzaste que quizás en este 2021 haya más novedades. Yo te tengo que preguntar directamente por ello. Pues sí, con algunas pues seguramente se van a quedar un poco al filo de este ejercicio, pero yo creo que con total seguridad veremos publicada antes del final de año la ISO 37002, que viene a regular sistemas de gestión de los canales de denuncias, ¿no? Con lo cual probablemente va a tener una cierta coincidencia con la transposición de la directiva que comentaba Javier y que aparece como también norma internacional. No sé si llegaremos también con la versión traducida al castellano en este ejercicio de 2021, pero vamos, seguro que con la publicación de ISO, seguro. Donde, bueno, pues se va a poner muchísimo el foco, ¿no? en todas las cuestiones relativas al canal de denuncias, que creo que también es otra de las preocupaciones de las organizaciones, donde empiezan, bueno, aquello que empezó como un canal que yo gestionaba con un correo, ¿no? Empieza a tener una relevancia y además pues hay que garantizar muchos derechos, ¿no? de denunciante y denunciado, con lo cual esta norma yo creo que nos va a ayudar mucho a identificar las cuestiones más relevantes para optimizar los mejores canales, ¿no? Y luego pues hay trabajos mucho más incipientes, ¿no? Que empiezan a
apuntar hacia compliance, a lo mejor en materias específicas, ¿no? Como ha sido el tributario hace un par de años, pues quizá en temas de competencia, en temas laborales, pero es verdad que esto está en una fase mucho más inicial y espero pues que ya luego el año 2022, ¿no? Nos traiga también algunas novedades que podamos compartir. Muy bien, pues mira, tenemos una pregunta llegada por los asistentes. Nos pregunta Mayrata si es necesario partir de cero o tener una 19.601 supone tener ya algo andado. Sin duda, tener una 19.601 es tener muchas cosas andadas, ¿no? Porque, para empezar, porque ya tendríamos ese primer impulso del órgano de gobierno, ese compromiso, aunque fuera por la parte más orientada a código penal, pero lógicamente ese impulso, ese compromiso con el compliance. Tendríamos también ya un órgano de compliance estructurado, tendríamos también un canal de denuncia, es decir, seguro que tendríamos andados muchos pasos que nos van a servir si avanzamos hacia ese modelo más paraguas que es la ISO 37301, sin duda. Aquí comentar una cosa. Adelante, Juan. Sí, comentar una cosa. Con lo que decía Mayrata, en términos generales, yo no sé, se ha comentado, pero en términos generales, los sistemas de gestión, cuando la Organización Internacional de Normalización desarrolla, diseña normas bajo el epígrafe de sistema de gestión, está pensando en modelos integrables, más allá de que las normas acaben teniendo un foco en la prevención de delitos de carácter penal, en el ámbito tributario o bien en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Si bien, repito, son temáticas que están poniendo la luz en determinados ámbitos, decir que bajo el epígrafe del sistema de gestión de compliance penal, tributario, de antisoborno y demás, la organización ISO está pensando en que todas esas normas tienen un diseño común, un diseño conceptual común. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cualquier empresa cuando camina de una norma a otra, no parte de cero, parte de estructuras comunes que aplican todas las normas. Evidentemente esa aplicación acaba derrotando en un ámbito o en otro, pero parte de estructuras comunes. Por ejemplo, Mayrata citaba una, que era el liderazgo y la cultura de cumplimiento. Bueno, pues esos ámbitos evidentemente ya están presentes, inicies por donde inicies tu andadura en los compliance, ¿no? Y por otro lado, una reflexión, si me permites, muy, muy, muy pequeña, pero yo creo que es interesante. Estamos hablando todo el rato de normas, Mayrata. Yo creo que están un poco abrumados las personas que nos están oyendo sobre que estamos hablando todo el rato de normas. Trasladarles un poco la importancia de las normas, ¿no? Las normas son documentos de carácter voluntario, pero hay que saber que las normas ISO, las normas internacionales, tienen un proceso de elaboración muy complejo, donde participan un grandísimo número de países, donde dentro de cada uno de esos países el liderazgo lo lleva cada organismo de certificación, perdón, cada organismo de normalización. En España ese organismo de normalización es UNE y es el que lidera todo el aporte de valor a ese pilar de conocimiento que se acaba concretando en una norma. Quiero decir con esto que los documentos normativos son muy importantes, pero son muy importantes sobre todo también por cómo están hechos. Están hechos bajo el consenso de todos los países y están hechos por los expertos de cada uno de los países. Es decir, al final es una compilación del mejor know-how y además el mejor know-how desde un punto de vista de un compromiso colectivo, es decir, de un compromiso donde todos votan los requisitos, cada uno de los requisitos que aparecen en las normas son aprobados por cada uno de los países. Por lo tanto, ahí tenemos un ejercicio de aunar esfuerzo y sobre todo de aunar consenso, para finalmente poner a disposición de todas las empresas en el mundo un mismo documento que las oriente. Pero esto era importante decirlo porque, repito, hay muchas normas, parece que salen las normas de los slovacos, pero las normas, para que os hagáis una idea, tardan 3, 4, 5 años en elaborarse. O sea, no son documentos sencillos de hacer, por así decirlo. Desde luego, en ningún caso es fácil llegar a consensos. Y consensos entre países con diferentes culturas, con diferentes ordenamientos jurídicos. Es decir, realmente al final hombre, me vais a permitir que hable de tesoro, ¿no? Es una especie de tesoro humano. Pues gracias, Juan. Y voy a aprovechar que estabas con el uso de la palabra, porque esta pregunta, bueno, me consta que eres experto en la verificación de memorias no financieras
Entonces, nos preguntan qué relación guarda las memorias de los estados no financieros con el ámbito de compliance que estamos abordando pues, durante el día de hoy. Vale, bueno, la legislación en materia, la legislación española en materia de elaboración de los estados no financieros, en el ámbito de los estados no financieros, la Ley 11/2018, que salió el 28 de diciembre, es una norma que, de alguna forma, perdón, es una ley, en este caso es una ley, que lo que pide a las compañías, pidió en su momento, en el momento de nacimiento a compañías con más de 500 empleados y a partir de este año con compañías a partir de más de 250 empleados, pide una exigencia que es la elaboración de los estados no financieros. ¿Vale? Es una exigencia. Tradicionalmente, las empresas están obligadas a elaborar sus estados financieros, es decir, aportar a las partes interesadas, aportar a los inversores, aportar a las administraciones públicas y a sus clientes una visión financiera de sus compañías. Por eso era obligatorio hacer las auditorías financieras y presentar los estados financieros, cuentas de explotaciones, balances, etcétera. Pero con esta ley de 2018 lo que pide a las empresas es que muestren esa otra pata, que es la pata no financiera. ¿Vale? La pata no financiera es el ámbito que nosotros denominamos el ámbito de la sostenibilidad y que contempla ámbitos desde el punto de vista de medio ambiente, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de las personas. Esa visión complementaria a la financiera, esa visión que nos genera un ejercicio de transparencia global, que no solamente nos da los números, sino que nos da el posicionamiento de la empresa en otros ámbitos que son de gran relevancia y cada vez más. Bueno, por dentro de esa parte no financiera, la propia legislación cita explícitamente que la compañía tiene que declarar qué está haciendo, por ejemplo, en materia de lucha contra la corrupción y el soborno. Lo tiene que decir, es decir, tiene que decir qué procedimientos ha implantado y cuáles son los resultados de la aplicación de esos procedimientos. No solamente en el ámbito de la corrupción y el soborno, sino que toda la materia de riesgos relacionadas con sostenibilidad también queda presente dentro de esa memoria de estados no financieros. Por lo tanto, cualquier compañía que es una obligación común, repito, para las más de 250 a partir de este año y las de 500, sabe de lo que hablo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver, cuando vamos a verificar los estados no financieros de una compañía y tiene una certificación de compliance, evidentemente los estados no financieros queda muy enriquecido. ¿Por qué? Porque tiene una certificación y tiene mucho que contar en ese ámbito. Entonces, trasladarlos que, como hoy se van cruzando los temas, no solamente es una visión voluntarista desde el punto de vista del ámbito del compliance, cada vez más exigido desde el punto de vista de las relaciones comerciales, pero te aparece a través de otra ley como un tema súper presente y del cual no puedes escapar, porque ahí ya sí que te lo pide un ámbito legal y es obligatorio. Muy bien, gracias, Juan. Nos llega una pregunta, es para ti, Javier, porque creo que hiciste referencia a ello en tu primera intervención. Nos preguntan, en cuanto al beneficio de la exoneración de la persona jurídica, ¿la certificación se está constituyendo como requisito jurisprudencial para darle validez al programa de compliance o ello no se está exigiendo aún? Vamos, la jurisprudencia va en esa línea. Es que la jurisprudencia por donde va es que de alguna manera, como tú tienes que demostrar de forma efectiva que estás aplicándolo en el ámbito penal o en el ámbito tributario, la 19.601 y la 2, lógicamente es un elemento de prueba. ¿Por qué? Porque el gran problema que hay fundamentalmente en la comisión de determinados delitos, por ejemplo, pongo encima de la mesa los delitos medioambientales, o en el ámbito tributario o cualquier riesgo tributario, un expediente sancionador se convierte en una especie de, como tienes que demostrar que lo has hecho bien, o tienes implantado un sistema de compliance y si tienes la certificación, pues muchísimo mejor, o si no, esa prueba, como decimos los juristas, es una auténtica prueba diabólica, es de imposible cumplimiento. Por tanto, en la jurisprudencia, ¿qué es lo que dice? Oiga, si tiene usted tiene que demostrar que lo está aplicando de forma efectiva. Y, lógicamente, lo aplica usted de forma efectiva cuando tiene usted un sistema de gestión y, además, ese sistema de gestión está certificado por un tercero independiente. Bien, vamos a tener que ir cerrando, aunque hay bastantes preguntas. Sí que os quiero lanzar una última y un poco lo lanzo en general. A quien quiera, hay varias preguntas en relación con las pymes, ¿vale? El compliance para pymes.
Nos comentan pues, que, claro, que hay ciertas dificultades las pymes incluso me hablan más bien de las pequeñas empresas y preguntan si existe previsión de plantear un compliance de alcance más reducido para este tipo de empresas. Bueno, si me permitís, es que no es necesario un modelo de compliance de alcance más reducido. Primero, ¿qué es lo que aporta un compliance para las pymes, aparte de todo lo que hemos dicho hasta ahora? Pues aporta algo fundamental, que es que en definitiva le aporta una especie de máster de formación de cómo debo de hacer las cosas, cómo me debo estructurar, etc. Y eso se consigue a través de la implantación de un sistema de compliance. Por tanto, si una pyme quiere ser de mayor otra cosa, tiene que empezar estudiando. Y tiene que empezar estudiando aplicando un sistema de compliance. A raíz de la 19.601, después viene la 2 y después pues van a venir otras más en otros ámbitos. ¿Qué es lo que se pretende? Lo que se pretende no es hacer una norma UNE, por ejemplo, ya que estamos en España, para las pymes, que no tiene sentido. Tú puedes perfectamente partir de la 37.301 y la puedes perfectamente implantar en una pyme. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Que te enseña, en definitiva, como ha dicho además Juan, yo utilicé a lo mejor una terminología más técnica cuando hablaba de la estructura de alto nivel de ISO, y él ha hablado de que efectivamente es una manera de... Hay un consenso internacional. Pues el mismo consenso internacional que hay en las normas ISO existe a nivel nacional en las normas UNE. Por tanto, es una forma, como decía, de hacer las cosas. ¿Y cómo aprende uno a hacerlo? Pues implantándolo. ¿Y por qué lo tiene que hacer una norma? ¿Por qué lo tiene que hacer una pyme? Porque la pyme, si quiere ser de mayor otra cosa, necesita estudiar. Y necesita estudiar y fundamentalmente con lo que es prueba-error. No pensemos que uno tiene un sistema de gestión y en la primera ocasión que va a certificarse se puede certificar. Lo normal es que no lo consiga. No lo consiga la primera, lo conseguirá la segunda, lo conseguirá la tercera, pero al final lo va a conseguir. Muy bien, pues muchas gracias. Bien, tenemos que cerrar. Creo que hay preguntas aún sin contestar, pero vamos a tratar de alguna manera haceros llegar las respuestas. Pero como digo, creo que tenemos que cerrar, tenemos que ser rigurosos con el compromiso que hemos adquirido con vosotros. Estoy convencido de que para muchos ha sido un gran esfuerzo hacer un hueco en vuestra agenda para asistir a este webinar. Agradeceros la asistencia de nuevo. Como no, agradeceros Mayrata, Juan y Javier, bueno, pues vuestras respuestas, vuestro conocimiento puesto hoy aquí, en esta especie de tercer grado sobre las normas de compliance que os he sometido. Y también, como no, agradecer a Enor, como coordinador de este webinar, su participación. Y bueno, me despido, pero estoy convencido de que en las siguientes semanas, próximamente, pues seguiremos haciendo iniciativas de este tipo sobre esta nueva ISO. Muchas gracias a todos y muy buen día por mi parte.